o de los apóstoles debió de haber sido titulado Los Hechos del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el protagonista. Él es el protagonista de la historia de la iglesia en todo ese libro de principio y fin. Y por si fuera poco, el que escribió el libro de los Hechos es un hombre apasionado por el Espíritu Santo. Se llama el doctor Lucas, el médico. El médico Lucas no fue uno de los 12, pero cuando conoció a Jesús, su vida fue transformada a tal grado y manera que se convirtió en una persona espíritu dependiente. Y yo con este mensaje quiero animarlos a todos aquí a que seamos siempre espíritu dependiente. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Espíritus dependientes. Y la motivación para llegar a hacer eso, por supuesto, viene de la palabra de Dios. Dicho esto, a manera introductoria, abran conmigo la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, donde tendremos la lectura. Solamente los primeros versículos. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea que había para todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, o sea que fue un ruido que se escuchó a leguas. Hecho este estruendo, se juntó la multitud. No es que estaban allí, escucharon el ruido y vinieron corriendo a ver qué pasaba. Eso fue lo que sucedió. Y cuando ellos estaban allí, dice Lucas que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar en cada uno de nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, les oían hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Padre, te damos gracias por tu poderosa palabra. Pedimos que tu palabra no vuelva a ti vacía en esta noche, sea bendecida en cada corazón, en cada vida, sea prosperada en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar. Señor, a tu nombre damos toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hablemos del Espíritu Santo. Y hemos dicho que el que escribió el libro de Lucas, quien también hizo el Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, era un hombre apasionado por el Espíritu Santo. Y lo sabemos porque de todos los 4 evangelios que se escribieron, Lucas es el que más repite acerca de la persona del Espíritu Santo. Y cuando llega al libro de los Hechos, entonces la estadística sube de una manera descomunal. O sea, que al mencionar tantas veces la persona del Espíritu Santo, demuestra que su cercanía al Espíritu Santo era evidente. Era un hombre dependiente del Espíritu Santo. Siempre lo veía en todo momento y en toda escena. No podía interpretar ninguna situación
sin el Espíritu Santo, sin pensar en el Espíritu Santo, sin pasar por alto la persona más importante del Espíritu Santo. Por si fuera poco, hoy día los libros y la literatura cristiana están arrasando sobre el tema del Espíritu Santo. Quiero decir que en esta época, si usted fuera a una librería a comprar libros, se daría cuenta que más del 50% de los libros que se ofrecen hoy día y que se escriben en todo el mundo, digo, más del 50% de la literatura cristiana que se produce hoy en el siglo XX es acerca de una sola persona, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo se escribe. Queriendo decir que la preocupación, que es la atención, que es lo más importante para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso es cierto, entonces nosotros no podemos quedar atrás, sino que tenemos que estar en el grupo de las personas que realmente le importa la persona del Espíritu Santo. Y debemos estar en ese grupo con la intención de desarrollar una cercanía, una intimidad, estar más cerca de la persona del Espíritu Santo. Y uno de los propósitos de esta reflexión es enseñarte a cómo poder tener una cercanía, una presencia más íntima con el Espíritu Santo. Hacia allá queremos ir. ¿Cómo puedo desarrollar una vida íntima con el Espíritu Santo? Es muy sencillo y te lo voy a explicar a lo largo de esta reflexión. Pero antes, vamos a explicar un poco de la lectura que hemos hecho de estos primeros versículos en el capítulo 2, donde se nos habla que cayó el Espíritu Santo en un día que se llama aquí Pentecostés. Pero antes no se llamaba así. En la Biblia se le conoce en el Antiguo Testamento a esta fiesta como la fiesta de las semanas o de las 7 semanas. También es una fecha de cosecha de agricultura que sucedía y se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces tenemos aquí un fondo histórico bíblico interesante que Lucas nos hace pensar en esto porque él intencionalmente menciona el día de Pentecostés donde cayó el Espíritu Santo. Pero esa lectura tenemos que digerirla y ponerla en el contexto histórico. Porque no es tan sencillo decir que fue en el Pentecostés que cayó el Espíritu Santo. Hay un propósito en que Lucas hizo esta mención. Porque ese día es parte de las 7 fechas de convocación de Dios para su pueblo. Las 7 fiestas divinas que menciona Levítico 23. Levítico 23 menciona 7 grandes fiestas, convocaciones del Señor a su pueblo, que significa Moedín, cita divina, en hebreo Moedín. Así que lo que la Biblia y nosotros llamamos fiestas del Señor son citas divinas con Dios. No es que nosotros le hemos hecho una cita a Dios, es que Dios nos ha mandado una cita a nosotros para que nos presentemos. Eso en primer lugar. La fiesta significa que usted tiene que tomar la iniciativa de buscarlo a Él. De buscarlo a Él. Él puso las fechas, Él puso el horario, Dios puso el día. Pero nos toca a nosotros tener la iniciativa de buscarlo a Él ese día. Y siempre. Entonces tenemos la primera fiesta, la Pascua. Ya nosotros sabemos la Pascua, que es la primera fiesta que se celebra y que todas ellas, por cierto, las 7 fechas son proféticas que hablan de Dios, de la persona de nuestro Señor Jesucristo especialmente. Y la fiesta de la Pascua es para la conmemoración de la salida de Egipto, está bien, pero para nosotros la salida del mundo. Porque Dios nos libertó del pecado, de la cadena y la esclavitud donde estaba el diablo atado, pero Cristo nos hizo libres. Entonces el mismo paralelo sucede y es verdad. Si ellos en el día de Pascuas
recuerdan que fueron libres literalmente de Egipto. Nosotros el día de Pascua también lo celebramos para recordar que Cristo vino a pagar por nuestro pecado en la cruz del Calvario, y fue un día de Pascua el que Él nos hizo libres por medio de su sangre poderosa. Y recordamos que esa sangre que se derramó en el día de Pascua, cuando el Cordero de Dios murió, nosotros comenzamos a ser libres por el poder de Dios. Fue ese día que marcó el comienzo de esa gran oportunidad para que fuésemos libres. Ellos fueron libres de Egipto. Ellos fueron libres de Faraón. Ellos fueron la esclavitud libre, pero nosotros fuimos también libres del pecado, del diablo, del infierno y del mundo. Y ahora somos verdaderamente libres. Porque tenemos también un Cordero que recordamos con gratitud. Y es el que estaba en la cruz del Calvario, al lado de los dos ladrones aquellos. ¿Qué cosa, no? La Biblia menciona a dos ladrones, no sabemos su nombre, pero estos señores que eran desconocidos, ahora han sido mundialmente famosos. ¿Por qué? Porque murieron al lado del más grande. Por eso es que es cierto el dicho que dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ve, estos no habían hecho nada para merecer semejante privilegio y que lo conociera todo el mundo. Hasta ahorita todo el mundo, todos los años se hablan de esos dos que estaban a la derecha y a la izquierda. ¿Pero por qué? Porque estaban al lado del más grande. Después tenemos una segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Y la fiesta de los panes sin levadura se celebraba el día siguiente de la Pascua. Es decir, Pascua el viernes, fiesta de panes sin levadura el sábado. La tercera fiesta que está en Levítico 23 es fiesta de la primicia, cosecha del grano de trigo. Y entonces la primera fiesta de agricultura, de primicias, estaba diseñada en la agenda de Dios el tercer día después de la Pascua, es decir, el domingo. Y ese fue el día, tercer día después de la Pascua, donde estaba profetizado que Cristo iba a ser la primicia de todos aquellos que resucitan de entre los muertos de acuerdo a la doctrina del apóstol Pablo y por tanto de nosotros. Porque Cristo, dice Pablo, es la primicia de todos aquellos que van a resucitar en el día postrero con cuerpos glorificados y transformados por el poder de Dios. No sé cuánto espera en ese momento, pero es una promesa para usted y para mí. Y la cuarta fiesta que está en ese orden es la fiesta de las semanas, 7 semanas. 7 por 7, 49. Quiere decir que al día 50 se celebraba esta cuarta fiesta en verano. También es una fiesta de agricultura, de cebada. Y esta fiesta, Lucas la llamó Pentecostés porque así equivalía el nombre, Penta 50, fiesta de los 50. Y ahí viene la etimología del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Cristo, al día 40 de haber resucitado, le dijo a sus discípulos, ustedes esperen en Jerusalén la promesa del Padre. No se vayan a ningún lugar, porque vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, los investirá el Señor desde lo alto. Y vendrá sobre ustedes un poder para que luego, desde ese entonces, ustedes me puedan ser testigos. Esa es nuestra misión, ¿verdad, pastor? Ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Somos testigos de su muerte, somos testigos de su resurrección, somos testigos de su ascensión, somos testigos de su palabra. Y me seréis testigos cuando reciban la promesa del Padre en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en Chicago. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Eso está en la Biblia. Lo único que usted la lee tan rápido que nomás que se acuerda de lo último de la tierra. Pero ahí está Chicago.
¿Cuántos lo creen que ahí está Chicago también? Y todos sus alrededores. Y vino entonces el Espíritu Santo sobre ellos. Lo interesante de la escritura de Lucas, él es muy gramatical. Le gusta escribir con precisión. Y entonces él usa aquí el verbo llenar cuando se refiere al Espíritu Santo varias veces. Pero también usa el adjetivo calificativo cuando se refiere al Espíritu Santo. O sea, Lucas, y perdone la intromisión de la gramática, pero es válido y necesario explicarlo. Lucas, que es un intelectual bien educado, te usa el verbo y te usa los adjetivos correctamente para que entendamos más con precisión el mensaje de la palabra de Dios. Y yo lo tengo que explicar en estos minutos para continuar, porque es que si hablamos del Espíritu Santo en base a lo que Lucas dijo en este libro de los Hechos, tenemos que desglosar este detalle tan importante. Y fueron todos llenos, dice allí. Cuando vino el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y usó Lucas el verbo llenar. Y usted sabe que el verbo en una oración le da la acción al sujeto. Aleluya. Le da la acción al sujeto. El verbo pintar le da la acción al sujeto que es el pintor. Así que nosotros sabemos que el pintor se llama así porque pinta, porque el verbo pintar le da la acción a él. Y así sucede con todos los verbos. El cantante canta, pero él es cantante porque canta. ¿Qué quiere decir? Esto es importante, aunque a usted no le parezca. Cuando el verbo le da la acción al sujeto y recibe el título que le merece la acción, entonces la persona que describe el verbo para mantenerse en esa posición tiene que mantenerse actuando en la acción que le da el verbo. A ver si me explico. Repito, si alguien es pintor, que le estamos atribuyendo el verbo pintar, el pintor se le llama pintor porque el verbo pintar le da la acción y el atributo del título pintor. El pintor es pintor porque pinta. Y aquí viene lo bueno. Mientras siga pintando, el pintor seguirá siendo un pintor. Porque él está trabajando en la acción del verbo pintar. Y cuando el verbo pintar ya no funcione más en esa dirección y el pintor decida no pintar, entonces ya no es pintor. A ver si me entendieron. El cantante, cuando dice que es cantante, es porque canta. Y seguirá siendo cantante mientras cante. Porque el verbo cantar le da la acción al sujeto y el título que le corresponde. Usted es un cantante porque canta. El día que no cante, no podrá decir que es cantante. Lo menos que podrá decir, si es que quiere decir algo, es fui cantante. Pero no diga que es cantante. Porque para ser cantante con el verbo cantar, usted tiene que seguir cantando. Y si Lucas usó aquí el verbo llenar y el adjetivo lleno, calificativo, nos quiere decir a nosotros que nosotros seremos personas llenas, adjetivo, del Espíritu Santo mientras continuemos siendo llenados del Espíritu Santo. Porque el día que esa acción ya no se ejerce, ya no puedo decir que yo estoy siendo llenado por el Espíritu Santo en la acción propia del verbo presente continuo, sino que fui lleno. Fui lleno
como adjetivo. Mire, adjetivo para que vea la diferencia entre un adjetivo y un verbo más claro. Cuando se formó el problema en Jerusalén con las viudas y la mesa de servicio, los apóstoles dijeron, no podemos estar atendiendo nosotros la mesa y la comida y todo eso. Necesitamos ayuda. Y nosotros dedicarnos a la oración y a la palabra. Entonces, Señor, ¿está de acuerdo? Vamos a buscar unos servidores y le vamos a llamar diáconos. Y le llamaron diáconos. Sí, pero tenemos que poner unos requisitos. Bueno, el requisito es que sea un varón de fe, que sea de buen testimonio, que sea una persona de respeto y que sea una persona llena del Espíritu Santo, dijeron todos. Ahora, lleno es un adjetivo calificativo, no es un verbo. Cuando Lucas usa allí en la lista de requisitos, está usando un adjetivo calificativo que quiere decir que los diáconos servidores tenían que ser llenos. Es una descripción, como decir, ¿cómo es esa persona? Gordito, altito, bajito y morenito. Es una descripción. No está hablando de acción, le está describiendo allí. Es una cosa estática, que no se mueve. Entonces, la diferencia entre un adjetivo y un verbo es que el adjetivo lleno es estático y el verbo llenar es dinámico, lleno de acción. Eso quiere decir, para continuar, que cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, no nos podemos conformar con decir que fuimos llenos del Espíritu Santo hace 20 años. Porque a veces escuchamos testimonios de personas que nos dicen, yo recuerdo aquellos tiempos maravillosos, gloriosos. 40 años atrás yo estaba allí. Y cayó el poder de Dios. Eso parecía la gloria. Y hace 40 años todos los niños alabando al Señor y todo el mundo postrado. Y yo digo cuando escucho ese testimonio, y no pasó más nada después. Después de 40 años no ha pasado más nada. El Espíritu Santo sigue presente. Y el Espíritu Santo sigue con la intención de continuar llenándonos y llenándonos. Le voy a demostrar así. Aquí estaban 120 personas en el capítulo 2 que fueron llenos del Espíritu Santo. Luego dice la Biblia, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, que Esteban, quien fue primero un diácono, Dios le dio el llamado de evangelista. Qué maravilla para todos los que sirven a Dios. Dice, ay, ¿para qué yo voy a ser ahí servidor si yo lo que quiero ser es apóstol? Mira, mi hijo. Mira, mi hijo, escúchame, mi hijo. Escúchame con calma. Para poder llegar a esa escalera tan alta, usted tiene que empezar por el escalón número 1. Y después que usted haga el escalón número 1, después viene el número 2. Y así se va subiendo la escalera hasta que pueda llegar hasta donde quiera llegar. Pero el servicio es la escuela por excelencia más grande del Espíritu Santo para todos los creyentes. Y esa escuela se ejecuta en la iglesia local. Así que todos aquí estamos en la escuela. Y lo que estamos aprendiendo es servicio. Aunque el mundo no lo entienda todavía, para Dios eso es lo más grande. Servir. Servir. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Servir. Y Felipe estaba sirviendo las mesas, los tacos y haciendo las tortillas y todo. Y Dios le dio un ministerio de evangelista. Y dice la Biblia que en el capítulo 8 Felipe fue llevado por el Espíritu Santo a Samaria. Predicó en Samaria un mensaje evangelístico glorioso y muchos se convirtieron a Cristo. Él vino a dar testimonio a Jerusalén de lo que había sucedido en Samaria y la iglesia en Jerusalén, porque ahí nació la iglesia en Jerusalén. Ahí vamos a estar, donde nació la iglesia. La primera iglesia cristiana del mundo se fundó en Jerusalén. En Jerusalén, ahí mismo.
ahí mismo. Y dijeron los de la iglesia, hemos escuchado el testimonio de tu hermano Esteban, necesitamos ver qué es lo que está pasando en Samaria. Porque para ellos era novedad. Y se fue Pedro y otro apóstol, Juan y otros, y fue una comitiva a ver lo que estaba pasando en Samaria. Y Pedro y los demás que venían de Jerusalén, cuando vieron, se dieron cuenta que era cierto. Muchos samaritanos se estaban convirtiendo a Cristo. ¿Y qué hizo Pedro y qué hicieron los apóstoles? Oraron por ellos. Y dice allí que el Espíritu Santo, todos los que estaban allí en Samaria, fueron llenos del Espíritu Santo. Y si usted sigue leyendo este libro maravilloso de los Hechos, usted se va a encontrar con el capítulo 10. Donde Pedro está en Jope orando en la casa de un Simón curtidor y le da una visión al Señor con unos lienzos y usted sabe la historia. Va a venir alguien a buscarte, por favor vaya. Pedro le dice al Espíritu Santo, no te detenga, vaya a la casa de esa persona que te anda buscando. Dicho y hecho, tocaron la puerta. Cuando terminó la visión, era una persona que lo venía a buscar a Pedro y le dijo, mi señor Cornelio quiere verte. Cornelio. Hechos capítulo 10, Cornelio. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, qué sorpresa tan maravillosa, Cornelio le había reunido a toda la familia. Y todos los siervos y todos estaban ahí esperando lo que Pedro estaba para entregar. Y dice la Biblia que comenzó Pedro abriendo su boca a predicarle el mensaje de las buenas noticias. Y de repente, dice Lucas, mientras Pedro le hablaba la palabra, cayó el Espíritu Santo sobre todos en la casa de Cornelio. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? Todos. Y si usted sigue este libro, esto no termina en el capítulo 19, se encuentra 20 años después en Éfeso, otra experiencia, son minis Pentecostés, donde el Espíritu Santo volvió a caer y volvió a caer. ¿Qué quiere decir eso? Note usted que Pedro, quien fue lleno del Espíritu Santo en el capítulo 2, Pedro fue lleno del Espíritu Santo en el capítulo 2, ahora Pedro vuelve a ser lleno en el capítulo 8. Y luego Pedro, que fue lleno nuevamente en el capítulo 8 del Espíritu Santo, vuelve a ser lleno del Espíritu Santo en el capítulo 10. Quiere decir que la experiencia con el Espíritu Santo debe continuar. Dios no quiere que trabajemos con el Espíritu Santo al lado de un adjetivo calificativo y que digamos, yo fui una persona llena del Espíritu Santo o que tuve una experiencia trascendente. Maravilloso, un aplauso, felicidades. Pero es necesario saber qué haces con el Espíritu Santo ayer, esta mañana que te levantaste. ¿Cuál fue tu experiencia de hoy? Porque Él quiere todos los días, cada día, el lunes, el martes, el miércoles, cada semana, cada mes. Quiere que lo busques. Quiere que intencionalmente lo llames y quiere llenarte Él con su poder. El Espíritu Santo está allí para que usted sea llenado siempre, cada día. Diga esta oración tan sencillita, por favor. Cierre sus ojitos y diga, Señor, pido de tu Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo, con tu presencia. Ve, no es tan difícil decirle al Señor que te llene con el Espíritu Santo. Hágalo todos los días. Lléname, Señor. Lléname con el Espíritu Santo. Te voy a ayudar a acercarte más a Él. Hay dos frases de dos damas que recuerdo con mucha precisión porque impactaron mi vida cuando lo leí. Hablan del Espíritu Santo ellas. Una es una dama que vivió en la época medieval en el siglo XV. Lógicamente, antes que usted naciera, no, después. Pero eso hace mucho tiempo atrás, siglo XV. Y esta señora del Espíritu Santo dijo lo siguiente, en el siglo XV. Dijo, el Espíritu Santo le ha sido dado a la iglesia. El Espíritu Santo, Dios lo trajo a la iglesia, lo envió a la iglesia para que lo disfrutemos. Punto.
Yo leí eso y dije, esta señora conoce al Espíritu Santo. Esta señora le gusta la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe que eso es cierto? Pero lamentablemente hoy día eso es un poquito difícil de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque esta generación, siglo XXI, año 2025, ha sido contaminada y está endrogada totalmente con la droga de la distracción. Y para nosotros poder contemplar, como decía ella, al Espíritu Santo, disfrutarlo, es tener un momento a solas con Él y solamente contemplarlo. Para poder disfrutar, digo otra vez, para poder disfrutar al Espíritu Santo es necesario que comencemos a contemplarlo. Contemplación es una de las cosas más difíciles que se puede hacer ahorita. ¿Sabe por qué? Porque el fenómeno de la distracción nos ha endrogado a todos. Dicen las estadísticas que en Estados Unidos, de cada 10 personas, 8 personas, cada 3 minutos miran el teléfono. No va para ver si le hicieron un like. Y no es para llamar. No es para hacer una llamada ni para recibir una llamada. No más porque lo tienen que ver. ¿Qué foto hay? ¿Qué onda? Eso es impresionante. Cada 3 minutos. Dicen las estadísticas que donde hay celulares, el ser humano, el ciudadano de esos países, especialmente aquí en Estados Unidos, que no hay límite de tiempo ni de nada con el internet, en otros países todavía lo hay, aunque usted no lo crea, pero aquí ya no, de hace mucho tiempo. El promedio de estar en contacto con el Espíritu Santo por día es 8 horas diarias. Y no haciendo llamadas. Yo lo puedo creer que usted pasa 8 horas al día con el teléfono si está enamorado jovencito, porque eso es lo que sucede cuando estaban los jovencitos enamorados. No, 8 horas es poquito. Ese teléfono echaba humo, mi hermano. Pero si eso fuera así, está justificable. Bueno, porque está enamorado. Pero es que ahora las 8 horas no es porque estás enamorado, sino porque estás adicto. Te tiembla la mano si no lo miras, si no ves el teléfono. Y a veces en lugar de decir en la mañana buenos días Espíritu Santo como alguien nos enseñó a hacer, a ver quién me escribió en la noche. Pero si estaba hasta las 3 de la mañana viéndolo. Entonces, volvamos al tema. Esa cadena se rompen en el nombre de Jesús. Pero volvamos al tema. El Espíritu Santo, dijo aquella dama, nos fue dado a nosotros la iglesia para disfrutarlo. Disfrutarlo significa necesariamente contemplarlo. Ese es cuando como usted le dan que llega a su casa y le dan ese plato favorito. Nadie, esos platos favoritos especiales, nadie los devora. No, usted primero los huele. Y los mira y hasta le saca una foto. Sí, esta cosa. Mira, y mira cómo huele. Usted no le entra así como dicen los mexicanos luego. No, no le entra. No, usted lo contempla. Y planifica por dónde entrarle. Y a veces viene tan adornadito que le da lástima destruirlo. Dice, pobre, el plato lo voy a destruir. Y usted lo contempla. Y usted lo huele. Y después cuando se mete la primera cucharada, usted tiene que por ley cerrar los ojos y decir, Entonces usted está contemplando esa comida. Y el que la hizo, bueno, pues esa le va a dar
Buena propina. Pero eso es disfrutar el momento. Contemplarlo. Ahora, la otra persona es una dama del siglo pasado, del siglo XX, que dijo del Espíritu Santo lo siguiente. Eso se popularizó hasta hoy día, todos lo aceptan como verdad. Y yo estoy seguro que usted también lo ha escuchado. Del siglo pasado hubo una señora que se llamó Catherine Kuhlman. Ella dijo, el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Punto. Ya, eso es suficiente. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo? Aleluya, aleluya. Entonces el Espíritu Santo es para contemplarlo, no para cuando nosotros sentimos su presencia sacar la lista de peticiones. Porque muchas veces cuando se siente la presencia del Espíritu Santo aprovecha y dice, ya, ¿sabe, Señor, aquí está mi lista de peticiones. Esconde esas peticiones, por favor. Nos debería dar vergüenza darle unas peticiones a Él. Si Él, ¿sabe por qué da vergüenza darle las peticiones de nuestras oraciones al Espíritu Santo cuando Él se hace presente para llenarnos? ¿Sabe por qué yo digo que es una vergüenza? Porque cuando usted tiene la presencia del Espíritu Santo, usted lo tiene todo. ¿Qué lista ni qué lista? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿De qué lista me estás hablando, mi hijo? Cuando usted lo tiene a Él, lo tiene todo. Él sabe de qué necesidad tienes. Y no es que estoy hablando en contra de la oración de petición. Ese es otro tema. Yo estoy tratando de que te acerques al Espíritu Santo. Esa es mi intención. Que te acerques con esa sobriedad, certidumbre, convicción, intencionalmente. Y te voy a ayudar más. Hay una premisa que en este punto me encanta decirla, porque es una verdad trascendente. Dice que el mundo está dividido en dos dimensiones. El mundo físico tangible, este que tenemos aquí. Y el mundo espiritual, el mundo invisible que también es real. Entonces la vida donde nosotros existimos, estamos rodeados de dos mundos. El mundo visible y el mundo invisible. El tangible, y el intangible, el que no se puede ver. Entonces la premisa es la siguiente. En el mundo físico, tangible, para nosotros poder decir, te amo, te necesito, quiero tu presencia y cosas hermosas como esa. Para poder decir eso en el mundo físico, es necesario que primero se conozca a la persona para después poder decírselo. Porque nadie se va a casar con un extraño que no conoce. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Estamos de acuerdo con esa premisa? En este mundo las reglas son así, mi hermano. Usted para decir que está enamorado de alguien, usted tiene que demostrarme que lo conoce primero. Porque cómo no, es que no, me dijo el poema que nunca había escuchado y por eso me enamoré. Por un poema. No sabe ni siquiera su abuelito dónde está, ni nada. Entonces, ¿verdad que es cierto, no? Para poder en este mundo físico, decir te amo, te quiero, te necesito, necesitamos conocer a la persona primero. En el mundo espiritual, todo es al revés. Y sobre todo cuando se trata del Espíritu Santo. Y en el mundo espiritual funciona así. Para que usted pueda conocer cada día más al Espíritu Santo y su persona, es necesario que todos los días de su corazón usted le diga, Espíritu Santo, te amo, te quiero, te necesito. Y después
lo conocerás. Denle un fuerte aplauso, Señor, por eso también. Diga conmigo, Espíritu Santo, te amo, te quiero, te necesito. Eso es lo que usted tiene que decirle a Él todos los días. Y varias veces al día, por favor. Te lo recomiendo como receta de médico, 3 veces al día. Como receta de médico. Dígale, Espíritu Santo, te amo, te quiero, te necesito. Ahora, los he traído a un punto importante. Porque hay muchas maneras de decir te amo. Hay muchas maneras de decir te quiero. Pero solamente una es la forma que el Espíritu Santo atiende. A ver si te lo repito otra vez. Hay muchas maneras de decir te amo, lo cual es cierto. Hay muchas maneras de decir te quiero, lo cual es cierto. Hay muchas maneras de decir te necesito, lo cual también es cierto. Pero cuando se refiere al Espíritu Santo, hay una sola manera que Él te va a atender esas palabras. Hay una sola manera. A ver, ¿cuántos quieren saber esa manera? 1, 2, 3. Bueno, los que levantaron la mano pasen acá, los demás se pueden ir, ya terminó el culto. Mira, hay muchas maneras de decir te amo, pero una sola es la que vale. Sobre todo cuando hablamos del Espíritu Santo. Una vez estaba sentado en una mesa comiendo con algunas personas y una dama sentada con su esposo por allá. Todos estábamos así revueltos en la mesa. Ella quería hacer una demostración de su amor con su esposo. Y todos estaban comiendo alegremente allí, todos comiendo tranquilo. Él le dice una pregunta importante a él. Le dice, mi amor, ¿me amas? ¿Cuánto me amas? Y él le contesta así en fracción de segundos. Yo te amo mucho, pásame la salsa de Tabasco, por favor. Ahora, usted entendió con ese ejemplo que no todas las maneras son válidas. Hay maneras que no funcionan. O sea, cuando usted va a decir semejante cosa a alguien, sobre todo al Espíritu Santo, recuerde que es el momento de sonar las trompetas, es el momento de la gran solemnidad. Es un momento hermoso. Usted no puede decir en medio de la bulla que no le escuchan por allá, te amo tanto. Usted tiene que buscar un momento especial y sobre todo con un sentimiento que venga de adentro. ¿Verdad que sí? Uno puede decir así, como que ahí por como sea, te amo y ya está. Tiene que ser el momento, tiene que ser la calidad, tiene que ser de lo profundo, tiene que ser con sentimiento, con cariño, con romanticismo, con profundidad. Ahora, ustedes quisieron saber cómo es la manera correcta, ¿verdad? Bueno, aquí está la respuesta. La manera correcta como decirle al Espíritu Santo, te amo, te quiero, te necesito, es la manera bíblica. Ya se lo dije. Yo sé que están pensando en cuál es la manera bíblica. ¿O no están pensando en eso? Bueno, se lo voy a decir también. Ya van 2 por 1. La manera bíblica está en el libro de los Salmos. Está en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento está lleno del Espíritu Santo. Muchos piensan que el Espíritu Santo comienza a moverse en el Pentecostés para adelante. No, señor. Desde la creación ya había Espíritu Santo. Y cuando Dios estaba creando el cielo y la tierra, ya el Espíritu Santo estaba en acción. Él se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando vino Adán y todos esos personajes de la Biblia, y Abraham y Moisés y todo, David, todo, el Espíritu Santo estaba sobre ellos de una forma
extraordinaria. Nosotros a veces nos hemos equivocado pensando que somos la mejor Coca-Cola del universo, cuando la verdad no es cierto. Siempre han habido personas llenas del Espíritu Santo. Es más, en el Antiguo Testamento encontramos a una persona que fue llena del Espíritu Santo como ninguna otra jamás ha existido. Como ninguna otra jamás ha existido. Esta persona se llamó Moisés. Muchos lo critican a él por ser religioso, legalista y con la ley por aquí y por allá. Pero están equivocados. Moisés es el pentecostal más grande de la época y de la historia. El hombre que tenía un carisma de Dios por el Espíritu Santo como jamás nadie ha tenido semejante poder. Usted sabe que el Espíritu Santo cuando nos llena nos da dones, talentos, nos da poder. Y los dones son habilidades para que podamos hacer cosas que humanamente no podemos hacer. Por eso el Espíritu Santo nos capacita, nos empodera, nos da valor, nos da energía y nos da esa habilidad para hacer cosas, repito, que humanamente no podemos hacer. Y este Moisés, cuando se presentó la zarza en el desierto, en ese momento sabemos por descripciones hermenéuticas que el hombre fue lleno del Espíritu Santo. Aquí en el libro de los Hechos era una forma de lengua sobre cada uno de ellos. Moisés fue lleno con una zarza ardiente que se veía de lejos la iluminación de ese fuego. No era una lengüita, era un fuego que no se apagaba. Y este hombre fue transformado en una persona extraordinaria. Sabemos que Pedro también lo fue. Pedro, que era violento y con un carácter así como, no voy a decir como mexicano, pero no puedo decir eso. No lo voy a decir. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, fue otra persona. Porque era violento, ¿verdad? La violencia no era tanto, pero sí era de mal carácter. Una vez le quitó la oreja a un siervo de un sacerdote ahí con la espada. ¡Sa! Y el tipo era como así medio violento. Pero Moisés era más violento que él. Moisés no le quitó la oreja a nadie. Él mató a uno con sus propias manos. Del enojo que tenía. Era bien corajudo este Moisés. Sí, pero después de haber recibido el Espíritu Santo en la zarza ardiendo, no solamente que Dios le dio dones a este hombre, le dio poderes maravillosos, sino que también llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra. Lo dice la Biblia. O sea, de ser violento, cuando fue lleno de ese fuego en el desierto que lo consumió y lo llenó y lo convirtió en una persona espíritu dependiente. Diga conmigo, espíritu dependiente. Este hombre fue distinto. Hizo dones con milagros. Tenía el don del milagro. Esa vara fue la que causó con los dones que Dios le dio. La autoridad del Señor sobre él estaba poderosa. Plagas venían sobre todo un país. 10 plagas. Nomás por el don de milagros que estaba en él, por el Espíritu Santo. Eso era el don de milagros. Ese mar rojo que se abrió en dos, que millones de personas, casi 2 millones pasaron en seco. Eso fue un don de milagros. Tenía el don de sanidad increíble. Cuando su hermana María se enfermó de lepra, él oró por ella y la sanó instantáneamente. Tenía el don de profecía y lo vamos a ver en Números capítulo 11. No lo lea, nomás le estoy dando los. Tenía el don de profecía. Tenía dones extraordinarios este hombre. Y estaba adicto al Espíritu Santo. Ya dije esa palabra. Espíritu dependiente. Él quería tanto
al Espíritu Santo y su presencia, la de Dios. Era tan dependiente del Espíritu Santo y de la presencia de Dios que un día le dijo a Dios, cuando Dios le presenta un plan, Moisés le responde, está muy bonito Dios, estoy de acuerdo con todo, maravilloso, pero si tu presencia no va conmigo, no voy. Porque sin tu presencia yo no sé hacer nada. Sin su presencia, Señor, yo no puedo. Yo no puedo vivir sin su presencia. Yo no puedo hacer nada sin su presencia. Si su presencia no va conmigo, Señor, yo no puedo ir. Él era un hombre espíritu dependiente. Créame. Y una vez quería tanto del Espíritu Santo él, tanto las cosas espirituales, que un día, después de tantos milagros y tantas manifestaciones sobrenaturales que Dios obró por medio de él, se atreve a decirle a Dios otra petición. Y le dice, Dios, quiero hablar contigo. A ver, Moisés, ¿qué quieres ahora? Bueno, es que yo lo único que quiero, ¿qué quieres? ¿Qué milagros quieres que haga? No, pero ya va, es que lo único que quiero, Dios, es ver tu rostro. Solamente eso, Moisés. Pero me puedes pedir un yate, me puedes pedir un cohete para la luna, me puedes pedir una casa de oro, una troca de oro me puedes pedir, Moisés. No, yo solamente quiero ver tu rostro. Es un hombre sensible al Espíritu Santo. Yo no sé por qué muchos lo critican, pero es el pentecostal más grande que yo veo en toda la Biblia. Espíritu dependiente, amante de Dios y de su Espíritu Santo. Que tuvo defectos, sí, ¿y quién no? ¿Y quién no? Pero fue un hombre ejemplar para nosotros. Un día en Números capítulo 11, no lo vamos a leer, pero ahí dice la historia maravillosa. En Números capítulo 11 dice que había un conflicto de los israelitas que estaban murmurando y criticando porque no tenían que comer. Y decía, Moisés, usted nos sacó para pasar hambre aquí en el desierto y allá teníamos estos manjares deliciosos, teníamos tanta cebolla y ajos y no sé qué tantas cosas deliciosas. Yo no veo nada delicioso en lo que ellos mencionaron, pero para ellos era delicioso. Si me hubieran dicho una fajita está bien, un burrito, una cosa así, pero cebolla. Pero bueno, cada gusto tiene de todo, ¿no? Cada quien tiene su propio gusto. Y aquí nos estamos muriendo de hambre, Moisés. Y le dijo, este pueblo ya no lo aguanto. Señor, se puso a orar Moisés. Señor, haz algo con este pueblo, necesito tu ayuda porque no sé qué hacer con este pueblo. Ya me tiene hasta aquí. Y Dios le dijo, no te preocupes, Moisés. Esto lo resolvemos rápido. Nombra a 70 ancianos del pueblo que vengan al tabernáculo y ponlo en esta posición alrededor del tabernáculo. Y cuando estén listos los 70 ancianos líderes, yo descenderé en mi nube, en mi chequina, en mi gloria sobre el tabernáculo y tomaré del espíritu que he puesto en ti. A ver si ustedes saben matemática un poquito. Mire, y tomaré del espíritu que he puesto en ti, Moisés, y entonces agarraré una porción y se lo daré a cada uno de ellos para que te ayuden en la obra de Dios. A veces usted sabe matemática. Moisés, Dios le había dado llanura de su espíritu, pero tenía tanto el hombre que Dios no necesitó sacar de su caja fuerte más, de sus depósitos sagrados, a ver si estoy hablando metafóricamente. Tenía tanto el hombre, tanta llenura de Dios, que yo digo, voy a tomar, porque te di demasiado, Moisés, ya sabes que esto te está rebosando. Entonces, tienes tanto que voy a agarrar un poquito de tu porción y la voy a repartir entre los 70. Así de tanto estaba este hombre lleno,
rebosando. Su copa estaba rebosando de la presencia, de la unción del Espíritu Santo. ¿Y cuántos quieren que su copa esté rebosando siempre de la presencia y del Espíritu Santo? ¿Cuántos quisieran eso en su vida? Que el Señor los llene hoy, mañana, siempre, cada día, con su unción, con su presencia, con su poder. Y dice ahí el relato de Números 11, que cuando el Señor descendió en su Shekinah, en su gloria, tomó del espíritu que había puesto Dios en Moisés un poquito y se lo repartió a cada uno de ellos, y todos comenzaron al instante a profetizar. Todos 70 hombres profetizando ahí. Ahí lo dice. Profetizando todos. Y dijo Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, jovencito en aquel momento, salió corriendo a decirle las nuevas a Moisés. Moisés, Moisés, he descubierto a 2 hombres en el campamento que no están aquí en la lista alrededor del tabernáculo, pero a quienes he visto que también están profetizando. ¿Quieres, Moisés, que los calle? Porque no están aquí, debieron de estar aquí, no allá en el campamento. ¿Quieres, Moisés, que los calle? Y Moisés respondió, mire esta grandeza de respuesta. Le dijo Moisés a Josué, Josuecito, bueno, eso lo pongo yo. Josuecito, mira, mi hijo, cuánto quisiera que no solamente estos 70 y aquellos, sino que todo este pueblo fuera lleno del Espíritu Santo y profetizaran todos. ¿Cuánto quisiera? Dijo Moisés. Que no solamente esto, sino que todo el pueblo entero profeticen. A ver si me entiende. Usted no puede desear algo a alguien a menos que sea muy bueno. Porque usted es creyente, ¿verdad? Yo puedo creer que la gente del mundo desee algo malo a sus enemigos. Pero cuando Moisés aquí nos está mostrando que él desea que lo que está en él también esté no solamente en los 70, sino en todo el pueblo, quiere decir que él sabe. Con ese deseo, él nos está diciendo a nosotros, iglesia, que él sabe que no hay vida mejor sobre esta tierra que estando lleno del Espíritu Santo. No hay vida mejor que ser lleno del Espíritu Santo. No hay mejor experiencia que tener el Espíritu Santo. No hay nada que supere la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Y por qué? Moisés lo sabe por experiencia propia. De que es lindo, es bello, es saludable, es hermoso, es grande, es incomparable. Entonces él lanza su deseo. Y dice, ¿cuánto quisiera que esto que me pasa a mí? ¿Cuánto quisiera, Josuecito, que le pase a todos? Porque esto que me pasa a mí es lo más grande. Te quiero acercar y quiero despertar un deseo en ti hacia el Espíritu Santo. Que se despierte para que cumplas tu misión, para que cumplas tu llamado, para que hagas la cosa que Dios quiere que hagas con energía y eficiencia. El deseo de Moisés de Números capítulo 11 fue respondido. Dije, el deseo de Moisés fue respondido. Porque Joel, muchos años después, nos dice que Dios también desea derramar de su Espíritu Santo, pero no sobre un pueblo solamente, sino sobre toda carne. Pero he dicho
que el deseo de Moisés fue respondido por Dios. Y en proporciones mayores a lo que él deseó. ¿Sabías que Dios puede escuchar el deseo de tu corazón? Yo he descubierto que en el mundo espiritual, la oración más poderosa que escucha el Espíritu Santo es el deseo de tu corazón. Cuando estás así como Ana, que no pronuncia palabra, y él la ve como que está borracha y Ana, la mamá de Samuel, y no dice nada, está balbuceando ahí que nadie entiende, y dices, borracha, estás borracha, mija, vete a tu casa. Pero no, ella estaba hablándole a Dios su deseo. Comienza a desear, comienza a soñar y a desear que el Espíritu Santo te llene, te sature, y toda cosa buena que desea entonces tu corazón, Dios te la va a responder. Y la Biblia nos enseña cómo decirle a Dios. La Biblia nos enseña a nosotros a decirle como a Dios, cómo decirle al Espíritu Santo, te amo, te quiero, te necesito. Si te pones en pie te lo puedo decir. Si te pones en pie te lo puedo decir. Póngase en pie para decírselo así paradito. Porque esto tiene que recibirlo como soldado. Como soldado, como soldado. ¿Cómo es que Dios espera que nosotros le digamos a Él, te amo, te quiero, te necesito? Aquí les va. Aquí les va. El salmista, le dije, nos da la metáfora, nos da la idea. Hay una oración que usted se sabe, y por eso yo se la tengo que traer, porque es la oración por excelencia que Dios quiere escuchar de nuestros labios. La oración dice así, y esta es la forma entonces que le voy a decir en que el Espíritu Santo espera que le digamos a Él, te amo, te quiero, te necesito. Y la oración dice así en el Antiguo Testamento. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Santo. Ahora, ¿quién es el ciervo? El ciervo es un animal del bosque que cuando emite el sonido del bramido es tan fuerte que se puede escuchar a leguas. Bien lejos se escucha el sonido. Pero no sabemos solamente eso. Sabemos también que ese bramido que se escucha a lejos, a leguas, el que lo escucha cree que alguien se está muriendo, porque es un bramido de desesperación. Es una cosa incontrolable que hasta da miedo escuchar. ¿Qué será lo que pasa? ¿Quién están matando? ¿Quién se está muriendo? Ese es el bramido del ciervo. Y ese bramido del ciervo se emite con esas características para demostrar el salmista que esa es la forma correcta de dirigirse al Espíritu Santo, porque el bramido del ciervo tiene esas características porque sale de adentro de su corazón y no de sus labios. Por eso es tan fuerte. Por eso es tan estremecedor. Porque ese bramido sale de aquí adentro. A Dios nadie le puede venir con cuento de labios. A Dios hay que venirle con el corazón. Hay que acercarse
a Él con el corazón y decirles: Señor, Espíritu Santo, yo te amo. Sí, como el siervo, hay que decirlo. Yo te quiero. Yo te necesito. Mi alma, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Tiene sed de tu presencia. Tiene sed de tu unción. Oh Padre, tengo sed de tu espíritu. Y entonces Él se hace presente. Entonces se acercará a ti. Porque sabe que alguien le ama. Alguien le necesita. Alguien le suplica su presencia. Entonces se aparecerá el más grande. Y se comenzará a desarrollar una relación íntima, donde usted terminará cada vez siendo lleno del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y yo sé que el Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos lo creen? En esta casa hermosa el Espíritu Santo está. Y vino sobre Moisés. También vino sobre David. Sobre aquel, sobre los profetas, sobre los otros, sobre aquellos. Y vino sobre los 120. Y también viene a esta casa. Él está aquí. Él está aquí. Y yo te voy a retar e invitar en el nombre del Señor a que hagamos esa oración aquí delante de su presencia, aquí en este altar maravilloso que tenemos. Vamos a tomar ventaja de este espacio físico maravilloso. ¿Y por qué no se adelanta hacia acá? Para que todos juntos, unánimes, dije juntos, unánimes y en un mismo sentir. Si tú has venido por primera vez, también vente, quiero orar por ti. Pero pasemos, porque aquí está el Señor. Aquí está su presencia. Oh Señor, sabemos que tú estás aquí. Sabemos, Señor, que teniéndote a ti, Espíritu Santo, teniéndote a ti, lo tenemos todo. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Croma sendre mikia karabasaya. O revesendre mikia namasoa rabasa. Proso totoro makata rabashia namakaya. Venga, hermano, venga de allá atrás, véngase que me pone. Véngase para acá. Camine. Vengan todos, vengan todos. Ahora, te voy a ayudar un poquito más para que lo entiendas a Él. Escúchame esto. Escúchame esto un minuto para que lo entiendas mejor a Él. Porque Él no es un método. Él no es un método. Él no es una fórmula. Los métodos y las fórmulas se tienen que repetir siempre. Él no es método, no es fórmula. Él es una persona. Y entonces cuando se hace presente, puede ser su presencia manifiesta como un estruendo que se escucha, un ruido y un estruendo. Y a él le gustó hacer esa presencia en el aposento alto. Un estruendo, un viento recio. Era tan fuerte que los vecinos salieron corriendo a ver qué pasaba. A veces le gusta hacer así. Viento recio, pastor. Fuerte, como terremoto.
Pero no te confundas, Él no es una fórmula, ni es un método, ni es nada. A veces tú lo puedes sentir en un silbido apacible. Ahí también está Él. Así que no te confundas. Puede estar en el viento recio. Bendito Dios, sí está en el viento recio. Puede estar en un silbido apacible. Puede estar en el sonido de una nota musical, que cuando tocas esa tecla, Él se manifiesta. También se puede manifestar así. Por eso oro que tú seas sensible al Espíritu Santo. No toques para los hombres, toca para Dios. Tocas para Dios y no para los hombres. Porque Él puede manifestarse de cualquier manera. Él no es un método. Él no es una fórmula que tiene que ser así siempre. Él es persona. Y Él es como es Dios, Él hace como Él quiere. Terremotos, sonidos, silencio, un canto, un grito, silbido apacible, infinidad de cosas. Una nota musical, aquí la tenemos. Ahí tú puedes sentir el Espíritu Santo. Una cuerda que se suena y ya está. Dos cuerditas y se hizo presente. Recuerda eso. Estás tocando para Él. Estos músicos. Estás tocando para Él, mijo. Tú estás tocando para Él también. Todo lo hacemos para Él. Y Él se va a manifestar con poder. La primera cosa que vamos a sentir su presencia, y muchos lo sienten de forma distinta. Pero damas y caballeros, quiero decirles, y tengo el honor de expresar esta hermosa verdad. El Espíritu Santo está en este lugar. ¡Aleluya! El Espíritu Santo está en este lugar. Aleluya. Y si alguien se atreve a decirme a mí, pero yo no lo siento, yo no te dije que tienes que sentirlo. Yo lo que te digo es que tienes que creerlo. Es todo lo que pido de ti. Que lo creas. Después viene lo demás. Primero créelo. No tienes que sentirlo. Yo te estoy diciendo que lo sientas. Te pido por favor que lo creas siempre. Porque la Biblia dice que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estará el Señor. Y yo lo creo. Yo no tengo que sentirlo, yo lo creo. Esta es una noche especial y maravillosa. Esta es una noche especial y maravillosa. Hemos hablado del personaje más grande que tenemos hoy día, la iglesia. El Espíritu Santo de Dios. Antes de decirle al Espíritu Santo lo que le vamos a decir, yo quiero que toda persona aquí en este lugar repita conmigo lo siguiente. Desde atrás hasta aquí todos, por favor, cierren sus ojos y repitan todos en voz alta: Señor, creo en ti. Tú eres mi Salvador, mi libertador. Usted murió en la cruz en lugar de mí. Tomó mi lugar, derramó su sangre y al tercer día Dios Padre le levantó de los muertos. Por tanto, Señor, yo creo que tú eres el Cordero de Dios, mi Salvador. Vives en mi vida por siempre. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Señor, por la salvación que tengo y recibo
en Cristo Jesús. Y ahora en adelante, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Yo he creído en Él y soy salvo de acuerdo a su palabra. Si lo cree, dele fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Él vive por los siglos de los siglos. Él vive, Él es el Señor, es el Señor. Jesús es el Señor. Él es el Señor, Él es el Señor. Él es el Señor, a su nombre gloria. A su nombre gloria. Te adoramos, Dios bendito. Te adoramos, Dios del cielo. Eres poderoso y glorioso. Vives en medio de nosotros. Aquí está, Señor, como poderoso gigante. Aleluya. Aleluya. Oh, Rabashembre me aquí acá. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Usted lo va a contemplar ahorita. Primero quiero que lo contemple. Quiero que lo disfrutes. Cierra tus ojitos. Ahora, cerrar los ojos no significa nada especial. Es que para que no te distraiga, eso es todo.